Amados hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio acerca de las 10 plagas de Egipto. Hoy estamos culminando el estudio, estamos en la plaga número 10. Vamos a estar hablando hoy acerca de la muerte de los primogénitos y cómo Dios, después de llevar a la gran potencia de Egipto por todo este proceso, como lo hemos venido diciendo, de una forma paulatina, golpe a golpe, hasta llegar al golpe final, que es la plaga número 10. Y hemos también mencionado acerca de la importancia de considerar los 7 factores de los que hemos hablado. No se olviden cuán importante es eso, aun cuando hoy estamos culminando con mucha más razón. Recordar por qué tenemos que considerar esos 7 factores, y hoy va a relucir 3 de ellos, o sea, la protección divina para Gosén, o sea, la tierra de Gosén, el endurecimiento en el corazón de Faraón, y el hecho de que Moisés se presenta delante del Faraón una y otra vez, ¿no? Haciendo el mandato, o sea, concediendo, o más bien obedeciendo lo que Dios le había mandado hacer. Entonces, hoy vamos a estar cubriendo el capítulo 11, 11 y 12, pero en realidad vamos a ver cómo dentro del 11 y el 12, capítulo 11 y 12, encontramos tres partes, 3 porciones, 3 etapas, vamos a decir, en las que se divide esta plaga. O sea, 3 conceptos incluidos dentro de este final del juicio en contra de Egipto. Pero acuérdense también que era escuela para Moisés y para Aarón, y era también un recordatorio para el pueblo de Israel de quién era su Dios, ¿no? Entonces, vamos a ir al capítulo 11. Y cuando iniciamos el capítulo 11, lo primero que encontramos, o sea, la primera fase de esta plaga es el anuncio. O sea, Dios anuncia, Dios declara lo que estaría por venir, ¿no? ¿En qué consistiría esta plaga? Y eso es lo que vamos a encontrar al principio del capítulo 11. Vamos a dar lectura a los primeros 3 versos. Leemos, dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí. Seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. ¿Okay? Entonces vamos a ver dentro del anuncio de la muerte de los primogénitos, vemos que Dios es el que llama a Moisés y le dice a Moisés que está todavía una plaga por venir. Usted se recuerda cuando terminó la plaga de las tinieblas, el faraón otra vez se negó y se rehusó a dejarlos ir, ¿no? La misma historia que se repitió durante las 9 plagas pasadas. Ahora en la 10 definitivamente los va a dejar ir. Y Dios lo dice acá en el verso 1. Esta plaga es la definitiva, y de seguro no solamente los va a dejar ir, sino más bien los va a echar, los va a correr, va a querer que se vayan. ¿Okay? Ese va a ser el deseo del faraón después de esta plaga que está por venir. ¿Okay? Pero mire qué interesante, que ahora Dios dice, después de esta plaga, el faraón los va a correr. O sea, es la definitiva. Van a tener que salir de Egipto. Pero dice, tú ve y habla al pueblo. Dile a mi pueblo. O sea, al pueblo de Israel. Olvídate de los egipcios. Ve al pueblo de Israel y diles que salgan a la calle a pedirle a sus vecinos y las mujeres a las vecinas, y que pidan
alhajas de plata y de oro. O sea, algo absurdo, ¿no? Algo inaudito, ¿no? Estamos pidiendo que nos dejen ir. Pero ahora Dios dice que salgan y pidan a los vecinos. Entonces es interesante porque Dios está en control de todo. Entonces Dios no solamente va a sacar al pueblo, sino que lo va a sacar con riquezas. Eran 400 años que habían trabajado en Egipto. Ahora iban a salir y prácticamente a una nueva patria, a una nueva tierra, a la tierra prometida. Y si bien es cierto, Dios les dice que era una tierra de abundancia, donde fluye leche y miel, pero Dios los va a sacar con riqueza. Entonces dice el verso 3 que Dios obró de tal manera que le dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. De modo que cuando salieran a pedir, la gracia de Dios operaba en los egipcios para que no tuvieran ningún problema, ninguna inconveniencia en darle al pueblo de Israel lo que ellos pedían. Alhajas de plata, alhajas de oro. Y entonces los egipcios van a ceder de esta manera. No solamente Egipto va a quedar dañado en su estructura geográfica por todas las plagas, los daños de salud causados por las plagas y todos los estragos en la naturaleza y en los animales, y ahora con la última, añadiendo la muerte de los primogénitos, aún van a soltar voluntariamente. O sea, no es que los israelitas iban a tomar para llevarse lo que hubiese enfrente, no, iban a pedirlo, y los egipcios voluntariamente, porque Dios preparó el corazón para que también en una forma generosa le dieran a ellos. Ahora, acuérdese de que Dios le dice en el verso 1 que después de esta plaga, el faraón va a despedirlos, va a querer que se vayan. Lo más seguro, dice, es que los va a echar, los va a correr del todo. Entonces, este es el panorama que se presenta al anuncio. O sea, este solamente es el anuncio, todavía no es la ejecución. Y lo vamos a partir en 3 secciones conforme está en el capítulo 11 y capítulo 12. Y esta es la primera sección, el anuncio. Vámonos al verso 4. Entonces, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. O sea, esto ya es Moisés actuando delante del faraón. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿Okay? Todo primogénito de las bestias. Y dice el verso 6, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Ahora, acuérdese que en plagas anteriores ya Dios había dicho esto, ¿no? Que era una situación que jamás se había dado y que jamás se iba a dar. Entonces, pero sigue repitiéndose, y ahora en la última plaga, cuando van a morir los primogénitos, entonces Dios dice que tampoco ha habido ni habrá en el territorio egipcio una situación como esta, así de grave. Ahora, cuando Moisés hace saber esto al faraón, tome nota que dice, morirá todo primogénito, en el verso 5, en territorio egipcio. Desde el primogénito, o sea, desde el primer hijo del faraón hasta el primer hijo de los sirvientes. Y no solamente de las personas, sino también dice de todo primogénito de las bestias. O sea, incluye a los animales. Ahora, esto es interesante, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios está desarticulizando al pueblo de Egipto, al imperio egipcio, a la potencia egipcia, para doblegarla delante de Él, que es el Dios Todopoderoso. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca la hubo, ni la habrá. Ahora, usted imagínese
un pueblo, o un barrio, vámonos a lo más pequeño, un barrio, donde de repente en una noche hay un muerto en cada casa. Ahora, no solamente que hay un muerto en cada casa, sino que en todas las casas es el hijo mayor, el primogénito, el primer hijo. Entonces, esto iba a marcar el corazón, no solamente del faraón, sino de todos los egipcios, de todos los moradores de Egipto. Iba a quedar marcado con esto porque es el momento crucial, es el momento culminante cuando Dios va a cumplir o va a terminar, va a ejecutar su juicio en contra de Egipto. Ahora, lo interesante, amados hermanos, es que si bien es cierto, esta plaga no la encontramos directamente relacionada con las apocalípticas, con las del tiempo del fin, no es menos cierto que cuando sea derramada la última copa en el tiempo de la tribulación, entonces es cuando Jesús vendrá y acabará con el anticristo y con el falso profeta. O sea, dice que cuando Jesús venga, va a acabar con todos los ejércitos que habían preparado para destruir a Jerusalén, y el falso profeta y el anticristo serán atrapados y lanzados al lago de fuego. Ok, esa es la parte final en el tiempo de la tribulación. Acá en el tiempo de Egipto estamos llegando a la culminación con la muerte de los primogénitos. Entonces estamos dentro del anuncio todavía, la primera parte, ¿no? Vamos al verso 7. En el verso 7 dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Amados hermanos, yo quisiera que usted subraye este verso y lo traiga a su corazón. Y sepa, amado hermano, que así como vemos acá que Dios hace diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de los egipcios, también hoy día Dios hace diferencia entre nosotros, la iglesia, su pueblo, y el mundo, los impíos, los pecadores, los inmundos que todavía viven bajo el yugo, bajo la esclavitud de Satanás, que es el faraón de estos tiempos. Así que considere esa bendición. Somos privilegiados, somos bendecidos porque Dios hace diferencia entre nosotros y el resto del mundo. Vamos a ponerlo de esa manera. Entre la iglesia y el resto del mundo hay una diferencia. Por eso es que yo he venido diciéndoles, amados hermanos, desde que inició esta crisis, por favor, no se dejen meter temor, no se dejen intimidar, no se dejen asustar por tanta noticia, por tanta publicidad, porque, amados hermanos, ya no es noticia, es publicidad lo que se le ha dado a esta crisis, a esta situación, y lamentablemente es lo que más daño ha hecho en estos días. Pero nosotros tenemos que estar confiados, sabiendo que Dios marca una diferencia bien clara entre nosotros, su pueblo, y el resto del mundo. Tenemos que estar confiados, hermano. Tenemos que estar confiados de que Dios está con nosotros, que Él es nuestro protector, que estamos cubiertos bajo sus alas, que estamos habitando a su abrigo, al abrigo del Altísimo. Estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que nos debe de dar a nosotros la plena confianza de que no importa cuánto tiempo esto dure, no importa cuán grave se ponga, porque, hermano, ahora ya no solamente están diciendo que viene una segunda ronda, no sé si usted se ha dado cuenta, ahora la OMS está diciendo que posiblemente una tercera ronda de este famoso virus. O sea, si están anunciando una tercera ronda es porque la segunda ya está confirmada. Entonces, pero no se asuste, no es para que usted se alarme, no es para que usted se ponga triste o para que se ponga ansioso y desesperado y si todavía no ha podido salir de su casa, wow, ¿y hasta cuándo vamos a salir? No se preocupe. Usted tranquilo, porque Dios tiene el control. Y la gente, el mundo, los líderes religiosos, políticos y los líderes de la salud y lo que quieran, pueden decir lo que le dé la regalada gana, pero quien tiene la última palabra es nuestro Dios. Y no se olvide, hay una diferencia bien marcada entre nosotros, su pueblo,
y el resto de la humanidad. Así que eso debe de darnos la confianza a cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces dice el verso 8, y descenderán a mí todos estos tus siervos. O sea, está Moisés diciéndole al faraón, ¿no? Y descenderán a mí todos estos siervos e inclinados delante de mí dirán. Mire cómo Moisés, con la seguridad que le está diciendo al faraón, dice, vendrán todos tus siervos, toda la gente que te sirve a ti, y se van a arrodillar delante de mí. Estamos en el verso 8. Inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y entonces salió Moisés enojado de la presencia de Faraón. O sea, terminó diciéndole estas cosas. Tus siervos, tus esclavos, ellos mismos se van a arrodillar para pedirme que me vaya con toda mi gente. O sea, me van a pedir que me vaya. O sea, ya no es que yo vengo a pedirles que me dejen ir. Ellos me van a pedir que me vaya. Y como el faraón no quería prestar atención, entonces Moisés se va. Sale Moisés enojado de la presencia del faraón. Entonces, dijimos en el anuncio, estamos anunciando lo que va a venir. Estamos anunciando la última plaga. Ahora ya está en el conocimiento, o ya es del conocimiento del faraón. Dios se lo dijo a Moisés, ahora Moisés se lo hizo saber al faraón, ahora el faraón sabe lo que vendrá, pero aún así no lo deja ir. Entonces va a esperar a que acontezca, porque ese es el plan de Dios. Entonces me encanta porque Moisés le dice, desafiándole, que toda su gente se va a humillar. Toda la gente egipcia se va a humillar para pedirle, para suplicarle de que se vaya. ¿Okay? Vámonos entonces al verso 9. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá. O sea, de todas maneras el faraón no lo va a dejar ir. Esta plaga tiene que ejecutarse. Esta plaga va a llegar. O sea, después que tú hablaste con el faraón, el corazón de él sigue endurecido y no lo va a dejar ir. Jehová le dijo a Moisés, Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. O sea, el propósito que hubo desde el principio se mantuvo en la primera plaga, segunda, tercera, hasta la novena, y hoy en la 10ª se sigue maravillando, se sigue manifestando ese poder glorioso y maravilloso de nuestro gran Dios. Entonces dice, para que mis maravillas sigan siendo manifestadas, para que mi pueblo Israel vea quién es su Dios, para que Egipto crea y vea que yo soy el Dios todopoderoso, ¿no? Entonces dice Dios que él endureció el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel para que salieran de su país. Dios se encargó de que el faraón se mantuviera terco, rebelde, necio, arrogante y no los deja ir. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en base a la negativa del faraón, entonces ahora va a venir efectivamente la plaga. Pero, otra vez, esta es la primera sección. Vamos a la segunda sección. La segunda sección es el establecimiento de la Pascua. Y esto, si bien es cierto, ya hablamos de la Pascua, que creo que fue el tema que nos llevó al estudio de las 10 plagas. Así que no nos vamos a meter mucho en la Pascua en este momento, pero sí corresponde mencionarlo como el segundo aspecto, el segundo punto en el cual está dividido esta parte de la plaga número 10. En la primera era el anuncio, el segundo es el establecimiento de la Pascua, ¿verdad? Y cuando llegamos al establecimiento de la Pascua, entonces nos vamos al capítulo 12, y aquí encontramos que Dios
se dirige ya no a los egipcios, sino ahora al pueblo de Israel. Ya la sentencia para Egipto está dada. Esa noche, a la medianoche, iba a morir el primer hijo del faraón y el primer hijo de todos los egipcios en todo el territorio egipcio. Todos los egipcios iban a sufrir la muerte de su primogénito. Ya estaba establecido, pero entonces ahora Dios se dirige al pueblo de Israel, a su pueblo, y entonces Dios va a establecer esta práctica, este rito, esta costumbre, esta celebración que iba a marcar el resto de la vida del pueblo de Israel, porque desde allí iba a tener que practicarse esta celebración año tras año, haciendo memoria a este evento maravilloso mediante el cual Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Y entonces eso es lo que implica el establecimiento de la Pascua. Vamos a solamente a dar una breve lectura para recordarle, porque esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Si usted se perdió la predicación de la Pascua, por favor, búsquela, está todavía por ahí en Facebook. Vamos al capítulo 12, ¿no? Entonces leemos de los versos 1 hasta el 8. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. O sea, Dios establece que ese mes, el mes de Aviv, que corresponde a abril para nosotros, iba a ser el primer mes para el año, del año para el calendario judío. Y es así todavía, el primer mes del año. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. O sea, el año judío, en el calendario judío, empieza en abril. Verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, que era el día en el que estaban en ese momento. El día 14. ¿Okay? Entonces, dice, lo guardaréis hasta el día 14 y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, la tarde del 14 a la tarde del 15. Ese es el día que corresponde a la Pascua. Y vamos a ver más adelante por qué. Porque el día 14, a la medianoche, es cuando mueren los primogénitos. Y el siguiente día, por la mañana, es cuando salen de Egipto. Amén. Entonces, eso es lo que Dios está marcando y le dice a Moisés que iban a hacer esto todos los años. O sea, de ahí viene la celebración de la Pascua que aún hoy día se hace. Ahora, nosotros la iglesia celebramos la Pascua, ¿por qué? Porque fue en la Pascua, en esa fiesta, que también Jesús murió. O sea, esto era símbolo de la muerte de Jesús. O sea, este cordero que iba a ser inmolado para efectos de marcar el día en que salieron de Egipto, a la vez era símbolo de lo que iba a pasar con Jesús. En este caso, Israel estaba saliendo de la esclavitud del faraón. En el caso de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros estamos saliendo de la esclavitud del mundo. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, vemos que Dios está preparando el corazón de los israelitas, el corazón de su pueblo, para que sepan que cada año ellos iban
a ejecutar o a recordar por medio de esta celebración lo que había pasado en Egipto, ¿no? Aquella noche dice, comerán la carne asada al fuego. Estoy en el verso 8. ¿Ok? Dice, y aquella noche, perdón, me salté, verso 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. O sea, esta era la instrucción. ¿Usted cree que los israelitas durmieron esa noche? Yo creo que no durmieron. Yo creo que no durmieron. Imagínense usted, después de 400 años, ahora ven que en la mañana vamos a salir. Ya mañana es la salida. Y aparte de eso, Dios le dice que a la medianoche iba a pasar un acontecimiento tenebroso en todo el resto del país, excepto en sus casas. O sea, era razón para estar velando hasta la medianoche. Aparte, iban a comer del cordero sacrificado. Iban a comer el cordero sacrificado en esa noche, pero tenían que comerlo asado con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque el cordero era símbolo de Jesús. Y las hierbas amargas es símbolo de sufrimiento, de angustia, de dolor. Todo lo que tuvo que pasar el pueblo durante este tiempo y ahora es libertad. Pero todo lo que iba a tener que pasar Jesús para llegar a la cruz y después libertarnos a nosotros. Hay una conexión muy estrecha, muy directa en cuanto a la Pascua y la muerte de Jesús. ¿Usted cree que fue casualidad que Jesús muriera en la celebración de la Pascua? Claro, la celebración de la Pascua no era un solo día, era 7 días, era una semana. Pero el día crucial es la tarde del día 14 a la tarde del día 15. ¿Por qué? Porque el día judío empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces, por eso es que teológicamente se sabe de que Jesús tuvo que haber muerto el viernes a las 3 de la tarde. Porque el texto dice, ¿no?, que murió a la hora novena. Y la hora novena es las 3 de la tarde. ¿Ok? Y a las 3 de la tarde, casualidad, no, establecido por Dios, a las 3 de la tarde se hacía un sacrificio todos los días, por ley. Por ley, se hacían 2 sacrificios, el sacrificio de la mañana y el de la tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Todos los santos días había sacrificio. Desde que Dios dio la orden allá en el desierto, cuando se construyó el tabernáculo, siguió cuando se levantó el templo en Jerusalén por Salomón. Después que se volvió a restaurar el templo por medio de Nehemías, se restablece otra vez. Ahora que construyan el tercer templo, lo decíamos en la predicación pasada, cuando se construye el tercer templo, se va a restablecer el sacrificio nuevamente, que es el sacrificio que va a cancelar el anticristo. ¿Se acuerdan que hablamos en la última predicación que el anticristo va a ponerle par al mediado de la tribulación, a los primeros 3 años y medio, en la mitad, él va a cancelar el sacrificio y la ofrenda? Pues es el sacrificio diario que tiene que hacerse en el templo. ¿Okay? Entonces, esto está íntimamente ligado con Jesús, ¿verdad? Ninguna cosa, y aquella noche dice, comerán la carne asada al fuego y van a comer pan sin levadura y hierbas amargas. ¿Okay? Todo esto está mostrando Dios algo que perpetuamente el pueblo de Israel tenía que hacer, ¿no? Entonces, vámonos al verso 11.
Y dice el 11, y lo contaréis, perdón, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, está conmigo, verso 11. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua de Jehová. Apresuradamente, ¿por qué? Porque en la mañana nos vamos. Salimos, es el tiempo de salida. Entonces, esta es la Pascua de Jehová y hay que celebrarla cada año en esta fecha. Así lo estableció el Señor. Dice el verso 12, pues yo pasaré, ojo con esto, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. O sea, es como su firma, ¿no? Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Okay. Ahora, ¿se acuerda usted? El primer aspecto, dijimos, era el anuncio. Dios se lo anunció a Moisés, Moisés se lo anunció al faraón. Pero ahora Dios se lo anuncia al pueblo de Israel también. Entonces, ahora cuando se establece la Pascua, Dios le anuncia a Israel y cómo ellos tenían que prepararse. ¿Cómo ellos iban a preparar? Se iban a encerrar, iban a matar el cordero, iban a rociar la sangre en los dinteles de la puerta y se iban a comer la carne asada con hierbas amargas. Pero no se iban a acostar a dormir, sino que iban a comer ya listos, con su ropa vestida, ceñidos, su calzado, los que usaban bordón con el bordón en mano, porque al amanecer había que salir. Al amanecer los egipcios iban a estar doblegados, quebrantados, rendidos, pidiéndoles que por favor se fueran. Y dándoles cualquier cosa, lo que quisieran, tomen con tal de que se vayan. Ahora, Dios lo ha establecido de esta manera. ¿Por qué? Porque era la parte final del juicio. Y eso es lo que yo quiero que entiendan, amados hermanos, que de la misma manera, cuando la parte final del juicio llegue para las naciones, en el tiempo de Apocalipsis, será exactamente lo mismo. El pueblo de Dios es levantado, celebra con Dios. Hay fiesta celebrando la boda de los corderos, pero el mundo queda devastado. Porque vamos a ver más adelante en los eventos proféticos que en algunos casos la tercera, en otros casos la cuarta parte de toda la humanidad es desarmada, es eliminada. La tercera parte del mar, de la tierra, de los ríos y de la misma humanidad. Entonces, todo el territorio o todo el globo terráqueo va a quedar destruido en el tiempo de la tribulación, exactamente como pasó aquí en Egipto, ¿no? Claro, van a sobrevivir algunos, así como aquí en Egipto. Sobrevivieron algunos, quedaron en plena desgracia, quedaron desarmados, quedaron destruidos, devastados, pero quedaron con vida. Igual pasará en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Muchos van a sobrevivir, pero ¿en qué condiciones? Vámonos más adelante hasta el verso 21. Como dije, esto ya lo estudiamos, solamente lo estamos repasando. Verso 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. O sea, es una orden, es una ley de algo que ustedes van a hacer a partir de hoy. Hoy es el inicio, hoy es la primera Pascua.
Hoy la vamos a celebrar en momentos de angustia, en momentos de dolor, de sufrimiento, pero a la vez en una actitud de desesperación por salir, por ser libres, por ponerle paro a esta esclavitud. Entonces Moisés llama a los ancianos y les da las instrucciones. ¿Qué es lo que se iba a hacer? Y efectivamente, Dios va a ejecutar el juicio, Dios va a llevar a cabo su juicio y todos los israelitas van a ser protegidos. Pero había una señal, la sangre en la puerta. El ángel de la muerte iba a pasar de casa en casa y donde hubiera sangre iba a pasar de largo, porque donde había sangre habitaba un israelita. Ahora, sabemos que están todos recluidos en Gosén, pero habían algunos que de repente no estaban en Gosén. Todos los que trabajaban en el palacio o que residían en la ciudad, qué sé yo. La orden es que tengan su casa marcada para que cuando pase el ángel de la muerte, esa casa pase por alto. Y no iban a haber muerte. Váyase al verso 27, dice el 27, vosotros responderéis, dice el verso 27, ¿no? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová. O sea, cuando los hijos les pregunten, vamos a leer desde el 26 para entender esto. Y dice, y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? O sea, ¿qué es esto que ustedes hacen en la Pascua? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Esto, amados hermanos, es interesantísimo. El pueblo, al recibir esta orden, se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. O sea, esto es clave, la obediencia. Muchas veces nosotros nos perdemos bendiciones, amados hermanos, porque no hacemos como Dios nos dice que hagamos. A mí me da pena, a veces vienen hermanos a decirme, pastor, ¿será que Dios me está hablando? ¿Será que Dios me está diciendo? ¿Será que esto es lo que quiere Dios? Hermano, es tan simple y tan sencillo que cuando tú sientes una inquietud o cuando tú sientes un pensamiento que llega a tu mente o a tu corazón, es tan simple y tan sencillo. Lo que tú tienes que hacer es ponerlo en la balanza. Esto glorifica a Dios. Y si glorifica a Dios, dale. No te detengas a pensar. Ahora, el segundo punto a considerar es, esto bendice, edifica a la iglesia, al pueblo de Dios. Y si ves que sí, dale. No caigas en el juego de estar pensando, ¿será que viene de Dios? ¿Será que Dios quiere que vaya? ¿Será que Dios quiere que lo haga? ¿Será que Dios me está diciendo esto? No. Detente, porque en ese sentido vas a terminar desobedeciendo la voluntad de Dios. Ellos hicieron con puntualidad como Dios dijo que se hiciera. Y eso es lo que complace a Dios, hermanos. ¿Ustedes se recuerdan de Saúl? Saúl obedeció a medias. Saúl recibió una tarea, un ministerio, una encomienda. Y fue y lo hizo aparentemente, pero lo hizo a medias. Y por haberlo hecho a medias, para Dios fue considerado como desobediencia. Y eso le costó el reinado al rey Saúl. Fue destituido por esa actitud de desobediencia. Y aún cuando él viene donde el profeta Samuel y se excusa, no, es que trajimos estas vacas porque mira, son hermosas, son las más gordas y las trajimos para darle sacrificio a Dios. Samuel le dice, pero ¿qué estás hablando? A Dios le importa más tu obediencia que 1000 sacrificios. Amados hermanos, esforcémonos en ser obedientes a Dios. Y cuando Dios hable a tu mente, a tu corazón, por favor, no cuestiones. Dale para adelante. Echa a andar ese proyecto. Toma ese ministerio. Levántate en el nombre de Jesús.
Ya no pierdas tiempo discutiendo que si tu esposo, tu esposa, que si tus hijos, que si tu trabajo, que si te tienes que mover, que si tienes que ir, si tienes que venir, que si tienes que hablar delante de la gente. Olvídate de todo eso y obedece y haz puntualmente como Dios te pide que hagas. Ya no pierdas más el tiempo cuestionándote. ¿Okay? Entonces aquí terminamos la segunda parte, que es el establecimiento de la Pascua. Dijimos primero el anuncio de la muerte de los primogénitos, y el segundo aspecto es el establecimiento de la Pascua. Nace la Pascua porque Dios quería que recordaran esa fecha, porque en una de esas fechas, en uno de los tantos años que iban a celebrar, un día el cordero no iba a ser un animal, no iba a ser de entre las ovejas o de entre las cabras de ellos, sino que iba a ser del mismo cielo descendiendo el Hijo del Dios viviente, Jesús, el Dios encarnado, a tomar esa posición del Cordero para morir en la cruz y darnos libertad a todos los que estamos bajo el yugo de la esclavitud de este mundo. Alabado sea nuestro grande y poderoso Dios. Entonces llegamos al tercer aspecto, o la tercera porción de esta plaga, la culminación, la ejecución, la consumación, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando habla del final, dice Daniel, y entonces será consumado lo que está por darse, lo que se ha dicho que vendrá. Aquí vemos en el capítulo 12, versos 29 en adelante, la ejecución, la consumación de la muerte de los primogénitos. Y vamos a leer el verso 29. Dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, y él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. ¡Opa! Esto está serio. Esta noche, como Dios lo había dicho, y como en todas las plagas, Dios dijo: hoy a la medianoche va a suceder esto. Efectivamente, a la medianoche tuvo que levantarse el faraón porque su hijo estaba muriendo. Tuvieron que levantarse todos los egipcios porque su hijo mayor estaba muriendo. Todo Egipto. Y no solamente las personas, sino también los animales. Y también dice, aún los que estaban presos, los que estaban cautivos. O sea, en todo lugar, en cualquier parte donde había un egipcio, que era primogénito, hasta ahí llegó. Esa fue su hora. Porque ese día Egipto quedó sin un solo primogénito. Ahora, ¿por qué el primogénito? ¿Por qué el primogénito? Porque después Jesús, el primogénito de Dios, iba a dar su vida para salvar a la humanidad. Jesús, no solamente el primogénito, pero también el unigénito, iba a ocupar el lugar del Cordero. Entonces muere todo primogénito. Y dice en el verso 29, leemos, ¿verdad?, que aún dice los que estaban en la cárcel y todos los primogénitos de los animales murieron. ¿Ok? Y el verso 30 dice que aquella noche se levantó el faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había, escuche bien esto, no había casa donde no hubiese muerto. O sea, esa noche hubo muerto en todo lugar. Bueno, para la funeraria, ¿no? Tuvo muchos clientes. Pero Egipto estaba siendo devastado. Imagínense, yo dije hace un momento, piense en un pueblo, en un barrio, dijimos, ¿no? En un barrio que es pequeño, que haya un muerto en cada casa y que ese muerto es el hijo mayor. Pero vemos en Egipto, no es un barrio, no es un pueblo, no es una ciudad, es un país
Y no un país cualquiera, era el país más poderoso de la época. Era la potencia que había en aquel tiempo. Pero hasta ahí iba a llegar como potencia. Porque sabes, amado hermano, contra Dios no se puede. Contra Dios siempre el hombre lleva la de perder. Vámonos al verso 31. Dice el verso 31, e hizo llamar a Moisés. Ok, rapidito, ahora sí. Moisés, ven. Lo había hecho en las plagas anteriores, ¿no? Si usted se recuerda que lo mandaba a llamar y le decía, ok, Moisés, mira, sí, lo voy a dejar ir, pero primero le dice que vayan solo los hombres, y cuando Moisés dice, no, tenemos que ir todos, entonces se enojó y no los dejó ir. Después le dice, Moisés, ahora sí se pueden ir, váyanse los niños, las mujeres y todo, pero dejen los animales. Moisés le dice, no, nos vamos todos, no va a quedar ni siquiera una pezuña de nuestro ganado, todos tenemos que irnos. Y entonces se enoja y le dice, entonces no se van. Ahora le dice, salid de en medio de mi pueblo, verso 31. Salid de en medio de mi pueblo, vosotros, o sea, Moisés y Aarón, y los hijos de Israel, o sea, todo el pueblo, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Verso 32. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, así como lo habéis dicho, e idos, o sea, váyanse. Pero mire qué interesante. Y bendecidme también a mí. ¡Wow! La soberbia del faraón ahora desaparece. Denme su bendición. Por favor, váyanse. Sí, llévense todo. Y bendíganme. Esto es increíble. Ahora, esto solamente lo puede hacer Dios. Bueno, vemos más tarde allá con Daniel, ¿no? Que Nabucodonosor dice, hay que adorar a Dios, porque es Dios de dioses. Vemos más tarde a Ciro diciendo, Jehová es el Dios de los dioses. Y así encontramos a lo largo de la historia personajes que podríamos decir diabólicos, pero en un momento dado reconocen quién es Dios y se humillan delante de Dios. Entonces, en el verso 32 dice, tomen también sus ovejas, sus vacas, así como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Verso 33. Y los egipcios apremiaban al pueblo, o sea, váyanse. Los apuraban que se fueran, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Usted se recuerda en la plaga 9 cuando le dicen al faraón, pero faraón, ¿no te has dado cuenta que Egipto ya está destruido? Ahora dice, no, si seguimos así, vamos a morir todos. Claro, se dieron cuenta que en cada casa había un muerto. Dios se lo había anunciado, Dios lo había advertido. Ahora lo están viviendo. Entonces dice, no, por favor, váyanse, ya, no, ¿que quieres esto? Toma, llévatelo. Que te gusta mi cadena, tómala, llévatelo. ¿Te gusta mi brazalete, mi reloj? Aquí está, llévatelo. Pero por favor, váyanse. Mire, qué maravilla, solamente Dios lo puede hacer. Toda la negativa, toda la terquedad, todo el orgullo, todo aquello que el faraón se propuso para impedir que el pueblo de Dios saliera. Cuando Dios dice, mi pueblo va a salir, mi pueblo va a salir. Cuando Dios te dice a ti que eres su hijo amado, cuando Dios te dice a ti que eres su hija amada, cuando Dios te dice que Él te tiene en el hueco de su mano, es porque así es, hermano. No lo dudes. Mantente firme en lo que Dios te ha llamado a hacer y Dios te va a bendecir cada día. Cerramos entonces con el verso 34 al 36. Dice, y llevó el pueblo su masa antes que se les dase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. De esta manera
Egipto quedó destruido. Ahora, más tarde van a necesitar este oro y esta plata para construir el tabernáculo. O sea, Dios tenía todo fríamente calculado. Todo este oro y toda esta plata y todo esto, esta riqueza que iban a llevar en el desierto, la iban a ocupar para construir el tabernáculo. Israel no sabía. Israel iba pensando, bueno, vamos ricos, llevamos posesiones, pero no, era para servirle a Dios, porque todo lo que está en nuestras manos, amados hermanos, todo lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de gracia. Y así como Israel halló gracia delante de los egipcios, y los egipcios le dieron, así nosotros, Dios nos pone gracia delante de la gente del mundo, y el mundo también nos bendice. Algunos sin proponérselo, sin saberlo, pero están siendo de bendición para nosotros. No porque ellos quieren, sino porque el que da las órdenes es nuestro Dios. Y por eso es que somos bendecidos. Amados hermanos, cerramos las 10 plagas. Llegamos a la plaga 10. Los primogénitos murieron. Y aquí se terminó la historia de las plagas. Pero todavía queda un acontecimiento importantísimo en cuanto a Egipto. Y por eso es que vamos a agregar un estudio más. Vamos a dar el estudio acerca de la salida de Egipto, ¿verdad? Mañana viernes o el sábado. Que mañana tenemos predicación, ¿no? Entonces, lo más seguro que va a ser el sábado. Estaremos presentando este estudio para que usted esté pendiente. La salida de Egipto, o sea, que es el sello o el broche de oro con el cual Dios cierra la historia de Egipto y Egipto queda completamente destruido porque es ahí donde su ejército va a perecer. ¿Okay? Así que gracias, amados hermanos, usted que ha estado en estas 10 clases, por favor escriba en los comentarios para saber de qué tanta bendición son para usted y eso puede animarnos a preparar otro estudio. Estoy pensando en el estudio de las 7 iglesias de Apocalipsis. Si les interesan, háganmelo saber de alguna manera, por WhatsApp o por texto, como sea. Háganmelo saber si les interesa y si no, pues buscaremos otro tópico, pero vamos a seguir teniendo estudios. Aprovechando que estamos en casa, podemos estudiar la Biblia todos los días en equipo, como iglesia, como familia IBR que somos. Así que reciban desde Atlanta un abrazo viral, un abrazo a distancia. Amados hermanos de toda la familia IBR, se les ama en el amor de Cristo. Que Jehová Dios Todopoderoso los siga bendiciendo. Que sus múltiples bendiciones lo alcance a usted, lleguen donde usted está y que su multigracia y su gran amor nunca le falte en su vida. Que la gracia del Señor sea con todos. En el nombre de Jesús. Amén.